Muy bien, hermanos, buenos días a todos, bienvenidos. ¿Cómo se han pasado las fiestas? Ya, qué bien que se han pasado las fiestas, ¿eh? Pero de momento uno ya se cansa de fiestas. ¿Cierto o no? Pues la gente joven está tan contenta porque ha vuelto al colegio y los demás al trabajo. Muy bien, me alegro. Vamos a ir a Reyes, vamos a hablar de Elías un poquito. A ver qué es lo que el Señor nos quiere decir. Vamos a Primera de Reyes número 17. Primera de Reyes 17. Vamos a leer bastante, por lo menos en el principio. Oh, Señor, hermanos, gracias. ¿Lo tenemos? Dice, entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, y dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den a ti de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Este Elías, poco sabemos de él, pero Santiago creo que nos dice que era un hombre como nosotros, sujeto a pasiones, pero que él oró y su oración fue fuerte y eficaz. Parece ser que era un hombre rudo, un hombre pero un poco rudo, ¿no? Y este hombre se aparece a Acab, rey de Israel, para decirle que por un tiempo no va a llover sobre Israel. Es una declaración muy fuerte de un hombre delante de un rey, del rey de Israel. Y tuvo la valentía y la sabiduría de hacerlo así, conforme Jehová le había mandado. Y antes de que este rey reaccionara y echase mano a Elías, Dios, dice Jehová, le mandó que se ocultara en el arroyo de Kerit, donde bebió agua del arroyo y Dios le mandó, como hemos leído, pan y carne a través de unos cuervos, por la mañana y por la tarde. Dios lo guardó, lo escondió en ese arroyo de Kerit. Luego vemos que, pasado un tiempo, ese arroyo se secó y entonces lo mandó fuera de Israel. Lo sacó a Sarepta de Sidón, una ciudad fuera de Israel, en donde fue alimentado a través de una mujer viuda que apenas tenía lo justo para la última comida de ella y de su hijo. Sin embargo, Dios lo mandó allí y le proveyó a Elías y proveyó también a esta viuda, a través de la cual fue el instrumento que se sirvió Dios para alimentar a Elías. Elías sufrió también esa sequía que había sobre Israel. Pero Dios, a través de milagros, el milagro de llevar, de alimentarlo a través de unos cuervos, el milagro de que no faltara de esa vasija de aceite, el aceite, y de esa vasija de la harina, sustentó y proveyó a Elías en todo momento. Pero pasó el tiempo, también ocurrió que murió la hija de esta viuda, el hijo, mejor dicho, de esta viuda, y Elías sanó a este hombre, a este hijo, dándole nuevamente la vida. Pero pasó el tiempo, dice, y vamos ahora a capítulo 18. Dice, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo,
Abías era en gran manera temeroso de Jehová. No vamos a seguir ahí, vamos a ir directamente al versículo 17. Vemos que Dios le dice a Elías que vuelva nuevamente a encontrarse con Acab, y en el versículo 17 dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú en la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame, dice, todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Sera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Yo prepararé el otro buey, lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese será Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque quizá Dios está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear sangre sobre ellos. Y pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora que se ofrece el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová, que se estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las 12 tribus de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó sobre las piedras un altar en el nombre de Jehová, y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupiesen 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua, derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacerlo la tercera vez, y lo hicieron en la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado el agua de la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos le prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Después Elías dice que le dijo a Acab: sube y come y bebe, porque la lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió al monte Carmelo, y prostrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo: no hay nada. Y él volvió a decir: vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo: ya veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes de viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta Jezreel.
Dios llamó nuevamente a Elías para que volviera a Israel. Y él vino a confrontarse con los profetas de Baal. Edificó hicieron un sacrificio para ver quién era realmente el Dios de Israel. Dice que restauró ese altar de Israel que estaba derruido y lo restauró sobre 12 piedras, que son los 12 hijos de Jacob, nos dice, y puso la leña y sobre la leña el buey cortado. Pero además derramó, dice, 4 cántaros de agua por 3 veces, por lo cual son 12 cántaros de agua, para glorificar más a Israel, más a Dios, y yo creo que en ese cántaro de agua estaba el pecado de cada una de las tribus que echó sobre ese altar, para que, clamando el fuego de Dios, viniese y quemase esa ofrenda, ese holocausto, y sacando al pueblo de Israel de la idolatría. Entonces, fue necesario un tiempo de sequía para que Dios removiese, despertase el corazón del pueblo de Israel. Fue necesario un tiempo de sequía para que un tiempo de sequía con un propósito. Y el propósito era que fuese sacado el pueblo de Israel de servir a los Baales y de la idolatría. Y en este tiempo de sequía, Dios trató con su profeta, él lo guardó a Elías, lo escondió en todo ese tiempo en el arroyo de Kerit y luego fuera de Israel. Pasó a depender totalmente Elías de Dios en toda su necesidad, porque cuando fue escondido en el arroyo de Kerit y fue alimentado por cuervos, cuervo es un animal inmundo para el pueblo de Israel, y Jehová sacó a Elías fuera de Israel, a Sarepta de Sidón, y donde tuvo que ser alimentado por una mujer viuda, pobre, y que no era judía, sino era sirofenicia. Hoy podríamos titular esta palabra como la necesidad. Dios trae un tiempo de sequía con un propósito. Y es necesario, o Dios quiere un tiempo de sequía para la salvación de un pueblo, de una ciudad, de una nación. Todos sabemos que el mundo ha tenido un tiempo de bonanza, un tiempo de abundancia, un tiempo en el que, por todos los lados, excepto en aquellos lugares de la tierra que hay una pobreza endémica, pero había una abundancia y una bonanza en este mundo. Pero de la noche a la mañana este mundo se acostó rico y se levantó pobre. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Fue Dios quien trajo ese tiempo de sequía? Si esa sequía que ha venido es de Dios, sin duda alguna, lleva un propósito consigo. Hay algo, si es de Dios, tiene ese propósito, y si Dios trajo una sequía a Israel para remover el corazón de Israel y sacarlo de los Baales, de la influencia de los Baales, y si Dios ha traído esta sequía y es de Él, tiene un propósito, y es tal vez con el propósito de sacar a este mundo de esa condición. Amén. Dios trajo a Elías, usó a Elías en esa sequía de Israel para traerlo, para sacar a ese pueblo de esa condición. Y Elías fue arrebatado, sabemos, en un carro de fuego, pero el bueno volvió luego nos dice la Escritura, Mateo, para anunciar la venida de Cristo Jesús. Él vino a anunciar a aquel que sería la luz, la verdad, que nos sacaría de las tinieblas a la luz, a la verdad, a la realidad, quitándonos, sacándonos de la opresión del diablo, del reino de las tinieblas al reino de la luz. El pueblo de Israel tenía la ley de Moisés. Sin embargo, este Acab y este Jezabel, que era sirofenicia, llevó a ese pueblo de Israel a los Baales. Lo apartó de Jehová para llevar a los Baales. Y el espíritu de este mundo
aunque Cristo ha venido, la obra ya está hecha, el sacrificio de Él por quitando el pecado y la muerte y dándonos la vida y sacándonos de la esclavitud a la libertad, ya está consumado. Pero el mundo sigue apartado de Cristo Jesús, no lo acepta, está viviendo bajo la influencia de esos baales. Quiere Dios, por medio de esa sequía que transformó el corazón y cambió el corazón y movió el corazón de Israel, mover el corazón de un pueblo, una ciudad, una nación o este mundo. Si esa sequía viene de Dios, si ese tiempo que hemos estado pasando es de Él, en el que muchos en este mundo están sufriendo esa sequía, viene con ese propósito de Dios. Yo quiero decir que si esta sequía es de Dios con un propósito, Él necesita un Elías. Y ese Elías somos cada uno de nosotros. Amén. Y sabemos que Elías también sufrió la sequía y que Elías pasó a depender totalmente de Jehová, de Dios. Y todos nosotros, de una u otra manera, hemos pasado por tiempos de sequía. Sequía económica, o emocional, o física, o de una u otra índole. Todos hemos pasado, o todos estamos pasando por ese tiempo de sequía. Pero con un propósito. Dios tiene un propósito. Elías no se quejó de su tiempo de sequía y nosotros no nos debemos de quejar de nuestro tiempo de sequía. Pensemos que estamos en la mano de Dios, que somos hijos de Dios, que Dios no nos ha desechado, que Dios se usa de nosotros. Porque el que va a traer y el que se va a confrontar con esos baales de este mundo es la Iglesia de Jesucristo. Y nosotros somos su Iglesia. Porque si nosotros somos miembros de la Iglesia, nosotros somos la Iglesia. Y todo lo que nosotros hagamos, cómo actuemos, cómo obremos, cómo seamos, así será la Iglesia a la cual pertenecemos. Somos como una gran familia. Y la familia es conforme son sus miembros. Si sus miembros son rectos, justos, fieles, la familia también lo será así. Mas si los miembros de la familia son un desastre, la familia será un desastre. Y Dios nos ha llamado a ser una familia. Somos iglesia suya para el propósito que Él tiene en este tiempo que ha venido de sequía, pero que tiene su final, como tuvo su final en tiempo de Elías. Yo quiero animarte a ti, que quizás estás pasando por ese tiempo de sequía, y quiero animarte dándote unos versículos. Por ejemplo, en Primera de Isaías, no lo vamos a leer, te lo voy a decir yo, que lo tengo anotado. El 19:20 dice, si quieres, y Isaías 1:19-20. Si quisieres y no sé qué lo he puesto, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueseis rebeldes, serás consumida a espada, porque el mundo te comerá. No dice eso la palabra, lo digo yo. También en Isaías 54, 7-8. 7 y 8. Por un tiempo, dice, por un momento, te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Dice Jehová tu Redentor. Y también hay otros, pero también en el Salmo 40 dice, aunque afligido yo y necesitado Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Todos hemos pasado, o estamos pasando todavía por un tiempo de aflicción, un tiempo de sequía en nuestras vidas. Pero Dios tiene un propósito en esa sequía. Así como Dios guardó a Elías en ese arroyo de Querí, Dios, aunque no nos hemos dado cuenta, nos ha guardado en ese arroyo y nos ha alimentado con lo suficiente. Sin darnos cuenta, nos ha traído pan y carne por el día y pan y carne por la noche. Y tal vez nos ha llevado más allá de lo que nosotros pudiésemos pensar para ser alimentados por alguien que ni pensábamos, por cuanto no era
ni hermano en Cristo Jesús, sino que era al revés, inconverso. Pero Él ha estado con nosotros. Él nos ha guardado para el propósito que Él tiene con nosotros. Y nosotros somos esa iglesia que Dios ha llamado a confrontarse con esos profetas de Baal. Él llamó nuevamente a Elías, a Israel, para el cumplimiento de ese propósito, del motivo por el cual Él trajo esa sequía. Dios hace las cosas en un día, pero Dios las prepara durante un tiempo. Y Dios ha preparado a la iglesia por un tiempo. La iglesia ha pasado por tiempos y está pasando, yo creo que siempre, por tiempos de sequía. Pero debemos de creer, pensar que viene el tiempo en el que esa sequía se va a acabar y Dios la va a usar para aquello que Él quiere hacer, que Él quiere traer, para el motivo por el cual Él ha traído esta sequía. Elías edificó, lo primero que hizo, él fue a hacer ese sacrificio. Y lo primero que hizo fue arreglar ese altar de Dios que estaba destruido, derribado. Yo creo que Dios ha estado edificando en cada uno de nosotros, en su iglesia, ese altar que estaba derribado. Por un tiempo estaba derribado, abandonado. Él ha estado edificándolo sobre esas 12 piedras que simbolizan al pueblo de Israel, edificándolo en la fe de cada uno de sus miembros. Y para este tiempo en el que hay que echar esa leña encima de ese altar y echar encima esa carne. Y además Él quiere echar encima de nosotros una vasija, un cántaro de agua. Dios nos llama a preparar nuestro corazón, nuestro altar. Él ha estado edificando lo que nosotros tenemos que arreglar, lo que falta. Preparar, entregar, poner el altar de nuestro corazón delante de Él y echar sobre Él esa madera que es la cruz de Cristo y esa carne que somos nosotros, nuestra carne. Y encima ese cántaro de agua que viene a ser el pecado de cada uno de nosotros. Porque es necesario y Dios quiere derramar sobre nosotros un fuego que queme ese altar, que queme la carne, que queme nuestro altar y que queme nuestro corazón y que llegue incluso hasta lo más profundo de nosotros. De tal manera que así como en aquel altar donde Elías ofreció a Dios ese sacrificio que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, porque el pueblo de Israel vio algo que ocurrió ahí, vio la gloria de Dios manifestada. En ese sacrificio Dios quiere que el mundo vea en cada uno de nosotros, en su iglesia, algo nuevo, algo que refleje la gloria de Dios para cambiar ese corazón y allá donde vayamos se manifieste la gloria de Dios. Hoy, a través de los hermanos, hemos visto señales, cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas. Cuando el corazón de los hermanos se entrega a Él, cuando pone y se ofrece su corazón en holocausto vivo a ese sacrificio a Dios, Él se manifiesta. Y esas personas que eran inconversas han visto a través de ellos, a través de su palabra, algo nuevo. Han visto, quizá, no lo han dicho, pero han visto la gloria de Dios. Y han sido sacadas de esa esclavitud, sacadas de ese mundo de mentira, sacadas de ese mundo de los Baales. En cada uno de nosotros, como miembros de la iglesia y como iglesia, nos es necesario un enfrentamiento, un confrontamiento con los Baales del mundo. Para mostrar al mundo que en nosotros hay algo diferente, porque la gloria de Dios, lo que se manifestó, lo que bajó del cielo para manifestarse en ese sacrificio, en ese holocausto que abrió los ojos del pueblo de Israel y entendió y comprendió quién era Dios, también en este mundo, allá donde vayamos,
ya a aquel a quien nos vea, a quien hablemos esta palabra, él vea que en nosotros hay algo, la gloria de Dios, y que lo lleve a salir de esos vagales del mundo y a esa verdad. Todos hemos tenido un tiempo en esa vida de vivir. Y Dios nos ha llevado en ese tiempo, que quizás nos hemos dado cuenta, a alimentarnos, a meditar, a leer la palabra. No hemos tenido que perder ese tiempo en ese arroyo, un tiempo de espera, en el que Dios ha estado forjando en nosotros su propósito, como estuvo forjándolo en Elías. Aunque Elías era un siervo de Dios, un gran hombre, Dios tuvo que seguir tratando con él para ese momento cumbre. Qué difícil y qué fuerte debió ser para Elías hacer lo que hizo. Es algo tremendo enfrentarse con una fe, saber que depende totalmente de Dios y que es Dios quien nos ha dado. Nosotros tenemos que tener la fe y la convicción, como han tenido los hermanos, para decir, no voy yo porque voy, es que Dios me manda. Y nosotros tenemos que buscar más y más de esa fe, de ese depender de Dios, porque si dependemos de Dios, Dios hará la obra en nosotros. Tenemos que entregar, buscar y entregar nuestra vida, nuestro corazón a Él, para que Él haga la obra en nosotros. No importe saber que necesitamos edificar, reedificar, arreglar aquello que está quizás todavía estropeado en nosotros para el propósito que Dios tiene en nosotros. Pero ¿a qué nos lleva esto? Si hemos pasado un tiempo de sequía, Jehová le dijo a Elías, muéstrate acá, porque yo haré llover sobre la tierra. Quizás si nos mostramos nosotros, si ofrecemos el sacrificio, si ese sacrificio es consumado en nosotros, si baja ese fuego del cielo para tomar todos los baales que hay todavía en nosotros, para purificarnos, para llenarnos del fuego de Dios, para su propósito, será el tiempo en el que en nuestra oración traiga esa lluvia tardía, nuestra declaración, nuestra oración traiga ese tiempo de lluvia, ese tiempo de lluvia y de lluvia espiritual, ese tiempo de bonanza, ese tiempo donde haya cosecha, como cantábamos hace un instante. Dios nos llama a tiempo de cosecha, pero tenemos que dejarnos depender, dejar que Dios haga en nosotros, que Dios nos lleve conforme a su propia voluntad, reconocer que este tiempo que hemos estado es un tiempo donde hemos andado en sequía, pero alimentados por Dios con un propósito, pues, para el propósito de llegar a ese momento de confrontación en el que rendidos entreguemos nuestros corazones para que ofrezcamos nuestra vida a Él y sean quemados ahí todas las cosas viejas y el mundo vea en nosotros aquello que es necesario, la gloria de Dios, para sacarlos de la esclavitud y del poder de las tinieblas a los pies de Jesucristo, como hizo Elías en aquel tiempo. Sabemos que cuando viene el tiempo de lluvia, viene también el tiempo de abundancia. Amén. Y aunque hayamos pasado por tiempos difíciles, complicados, no tenemos que preocuparnos ni temer, porque en el tiempo de abundancia Dios dirá primeramente lo espiritual, porque la abundancia espiritual pero lleva consigo añadida lo necesario para cada uno de nosotros. Dice que buscar primero el reino de los cielos y todo lo demás se os dará por añadidura. Así que aquello que nosotros recibamos espiritualmente también lo recibiremos lo físico por añadidura. No sé yo, pero es difícil decir este es un tiempo que el Señor tiene y que Él va a traer abundancia, pero yo quiero pensar que es un tiempo donde es una sequía que Él ha puesto conforme a su buen propósito, con un propósito de traer, de mover el corazón de la gente, el corazón del mundo a su propósito.
a sacarlos de esa esclavitud y de ese tiempo de oscuridad, ese de servir al mundo, a los espíritus de este mundo, para llevarlos a los pies de Cristo. Y es su iglesia la que se va a valer, su iglesia es su Elías. Y nosotros somos parte de esa iglesia. Y nosotros somos llamados a aquello que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Por tanto, esforcémonos en ese hacer y no dejemos que salgamos del camino que Dios tiene para nosotros, sino que aceptemos aquello que Dios tiene y aquello a que Dios nos ha traído, porque sin duda alguna en cada uno de nosotros Dios tiene un propósito. Aunque pasemos por momentos difíciles y sabemos que estamos en su mano, y aunque tengamos que enfrentarnos a situaciones, porque cuando uno va a orar por un enfermo, cuando uno va a hablar de Cristo con una persona, siempre hay un motivo, siempre hay un momento de confrontación, más cuando uno es un inconverso, cuando está en el mundo y el espíritu del mundo es el que mora en él. Es un enfrentamiento, un confrontamiento. Y saber que la gloria de Dios está con nosotros, que el fuego de Dios nos ha llevado a sacar todo lo viejo de nosotros y que la gloria de Dios permanece en nosotros, nos lleva a que la otra persona vea y las palabras que salen de nosotros lleguen a Él de una forma diferente. Quizá lo que nosotros decimos no lo valoramos, pero aquel que nos escucha sí que las valora, porque las ve y las recibe de una manera diferente. Resumiendo, para no hablar más, Dios quiso un tiempo de sequía para sacar a Israel de la idolatría, valiéndose de Elías. Y yo quiero entender y quiero creer que este tiempo que ha venido de sequía, de golpe, y que todavía parece ser que permanece, pero que si es de Dios vendrá el tiempo. Si es de Dios es con un propósito, y si es de Dios se acabará y vendrá ese tiempo de abundancia. La lluvia que ha dejado de caer, tanto en lo espiritual como en lo material, porque la iglesia de Dios ha estado siempre, más bien, en sequía, pero sustentada por Dios. En lo poco, pero siempre sustentada y guardada del espíritu de este mundo. A día lo guardó Dios y lo sustentó, con lo poco que lo sustentó. Ahí avanzó hasta el final para el tiempo y el momento en que Dios quiso. Para el momento en decir, vuelve ahora Israel a hacer aquello por lo cual yo he cuidado de ti. Y quizás viene el tiempo por el cual Dios llama a la iglesia nuevamente a hacer aquello por el cual Dios la ha tratado durante este tiempo, la ha guardado del espíritu de este mundo para el propósito que Él tiene. Por tanto, gocémonos de que es un tiempo nuevo y de que Dios ha llamado a su iglesia a volver a Israel, a volver no a Israel físico, sino a volver a esa lucha, a esa confrontación, de una forma, antes quizás no podían, pero ahora viene con una fuerza nueva, habiendo sido tratada por Dios, y por tanto a cada uno de nosotros que somos miembros, para ese propósito que Él tenía. Y ese propósito tiene el tiempo de su cumplimiento. Y Dios quiere que estemos ahí, en ese lugar. Y Dios quiere que fue necesario ese sacrificio, y es necesario el sacrificio de nuestras vidas, un sacrificio vivo, para que la obra, para que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, estemos llenos de la luz, de la gloria de Dios, de la santidad de Dios, para que como iglesia pueda Él llevarnos al propósito que Él tiene para este tiempo. Eso sería la realidad del mensaje. Reconocer lo que Dios hizo y el tiempo, lo que Dios va a hacer y lo que Dios quiere tal vez para este tiempo que viene, para este año que empieza.
no pensemos en nuestras aflicciones ni pensemos en nuestra sequía personal, porque si Dios va a levantar a la iglesia para ese tiempo, Dios también levantará a nosotros para ese tiempo, y por tanto en lo espiritual también lleva consigo lo material. Dejaros simplemente este mensaje: lo que Dios hizo con Israel y Elías, el motivo por el cual de esa sequía, y el motivo por el cual la iglesia ha estado por un tiempo, y sus miembros que lo forman también por un tiempo de sequía, quizá antes de este tiempo tan convulso que vivimos ahora, pero con un propósito de volver a pelear, de volver a manifestarse. Si Elías estuvo escondido, Acab no lo pudo encontrar, Dios lo escondió, porque no era tiempo de confrontarse, era un tiempo de que Dios tratase con Elías, con su pueblo, y Dios escondió a Elías lejos, lo sacó de Israel. Tal vez la iglesia Dios la ha tenido un poco oculta, guardada, alimentándola del justo, para el tiempo de volverla a llamar a ese confrontamiento, porque Elías volvió poderoso para ofrecer ese sacrificio, y tal vez Dios ya es el tiempo para Dios de traer de que se acabe esa sequía, de que su iglesia se manifieste como se manifestó Elías a Israel, a Acab. Él dijo: vive Dios, vive mi Dios, vivo yo, que hoy me manifestaré acá. Y quizá es el tiempo en el que Dios dice que hoy, en este tiempo, mi iglesia se manifestará al espíritu de este mundo, a Acab, el espíritu de este mundo. Ese es el mensaje que Dios tiene para nosotros. Que nos fortalezcamos en nuestras debilidades, en nuestro tiempo de sequía. Que Dios no nos ha abandonado, aunque pasemos por momentos difíciles, sino que Dios tiene un propósito en su iglesia y por tanto en cada uno de nosotros que somos su cuerpo, su iglesia. Para que en este tiempo que Dios quiere que se manifieste su iglesia acá, se encuentre con acá, para desafiar a los profetas de Baal, para desafiar a los profetas, a los espíritus de Baal de este mundo. Aquí lo vamos a dejar. Pero sí quiero pediros una cosa: la necesidad de que nos levantemos y que nos acerquemos para ofrecer nuestro corazón, para levantar nosotros ese holocausto, arreglar nuestro corazón delante de Él,